noches, queridos hermanos. Gracias, Eva, por los coros compartidos en esta oportunidad. Cada uno de ellos nos han ayudado a poner nuestra mirada en el Señor, en el Salvador. Esa mirada puesta en Dios comenzó un día en nosotros y será por toda la eternidad. La palabra dice que llegará el día en donde conoceremos cómo fuimos conocidos y tendremos ese gran privilegio de poder mirar cara a cara a aquel que nos vio primero y que nos conoció antes de la fundación de este mundo. Imposible de dimensionar con nuestra pequeña mente humana, pero totalmente capaces de disfrutar de todo lo que esto significa en este presente y también en la eternidad. Iba a decir el futuro, pero para muchos el futuro es cuestión de poco tiempo, muy cortito. Para nosotros es eternidad. Quisiera invitarles a compartir un pasaje, dos pasajes en realidad. El primero de ellos en Números. Gracias, hijo. Números capítulo 13. Números capítulo 13. El título del mensaje en esta noche es Vencer a los gigantes. Y si bien es un pasaje que habitualmente se toma o se utiliza para hablarle a los preadolescentes o adolescentes acerca de los gigantes de la vida, pareciera que es un pasaje que está relegado solamente a ese margen de edad, a ese target, como se dice. Y sin embargo, los gigantes siempre aparecen. Tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a ellos, mirar su rostro y saber qué hacer en la circunstancia de lo que significa enfrentar o confrontar. El Antiguo Testamento nos muestra en forma práctica una serie de circunstancias de hombres que tuvieron que enfrentar literalmente sus gigantes. Y en el libro de Números, en un pasaje muy conocido, nos encontramos a partir del capítulo 13, versículo 25, con este relato. En algunas de nuestras Biblias aparece como el informe de los espías. En la mía no, vaya a saber por qué, pero en la mía no aparece ese título. Pero se trata precisamente de esto. Los discípulos el pueblo de Israel estaban allí al borde de una promesa, ahí, al borde de una promesa de parte de Dios para ellos como nación. Todo aquello que pisara la planta de su pie le pertenecería. Tenían que ir, reconocer a través de aquellos espías que son enviados por Moisés para ver la tierra prometida y tenían que regresar para dar el informe correspondiente. Seguramente que todo un pueblo y toda una nación estaban allí a la expectativa de tener las mejores noticias o las más alentadoras noticias que les animaran a seguir adelante. Había que cruzar el Jordán. Ya habían visto lo que Dios hacía con un mar cerrado, habían conocido el poder de Dios ante esa imposibilidad física, geográfica, y entonces seguramente que el Jordán no sería un gran problema, un gran escollo para ellos. Pero muchas veces las imposibilidades geográficas son más pequeñas que las imposibilidades de la fe. Y entonces es aquí donde encontramos a estos hombres, estos 12 hombres que van hacia esta tierra desconocida y comienzan a recorrerla de punta a punta y comparten su informe cuando regresan al campamento. Y dice en versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El número 40 representa prueba, significa preparación. Siempre encontremos 4 o 40, en la Biblia vamos a ver
que apunta siempre a un tiempo de prueba, un tiempo de preparación para un objetivo especial. Los 40 días de estos hombres que habían ido a la tierra significaba también los 40 días donde ellos podían ver y tenían que preparar el informe. Ellos tenían que preparar aquello que habría de recibir los del campamento. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, este versículo 28 es el pero más grande a la fe, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando dice ciudades muy grandes y fortificadas, eran muy grandes y fortificadas literalmente, porque eran las ciudades fortificadas de los descendientes de Anac. ¿Quiénes eran los descendientes de Anac? Los anaseos. Gigantes, gigantes, literalmente gigantes. Si pensamos en Goliat, se calcula que medía más de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 3 metros. Así que se imagina que las sillas, las mesas, las puertas, las ventanas, la casa, todo tamaño baño, grande, ¿sí? Entonces cuando dice la ciudad eran gigantes, la ciudad era grande, literalmente eran así, eran grandes. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. De norte a sur y de este a oeste ellos recorrieron todo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero, otra vez el pero de la falta de fe, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Otra vez también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿sí?, opinión de ellos, como langostas, y así les parecíamos a ellos, pero era el parecer de ellos, no de los gigantes. Uno puede preguntarse qué hacer ante esta situación. Todos conocemos el resto de la historia porque los israelitas se rebelaron contra Dios después de esto, y Dios los tiene que castigar por su incredulidad, pero también por su rebelión, y el castigo fue muy grande, porque no solamente fue la muerte de los 10 espías que volvieron el corazón del pueblo contra Dios, sino que también fue el castigo de aquella generación que no quiso creerle a Dios ante imposibilidades que para ellos eran insalvables. El marco de esta historia es precisamente estar al borde de una promesa y estar al alcance de la mano y pensar que nunca se va a cumplir. Aquel pueblo había salido en la situación terrible, 400 años de cautiverio, una liberación por parte de Dios absolutamente ajena a su poder, a su fuerza o a sus posibilidades, una liberación lejos de poder ellos pensarla, planificarla y llevarla a cabo, y entonces ellos solamente tenían que volver la mirada otra vez hacia aquel que había pensado cómo sacarlos de Egipto, qué herramientas utilizar, cómo castigar a sus enemigos, cómo abrir hacia adelante una serie de situaciones imposibles a través del poder de Dios, los milagros de Dios del Antiguo Testamento, para que ellos finalmente sean el pueblo que había aprendido finalmente a confiar y a creer en aquel Dios, seguramente el cual habían oído a lo largo de aquellos 400 años de cautiverio. Y sin embargo llegaron hasta el borde mismo de la promesa. Moisés había llevado a Israel al borde de la tierra prometida. Y como dije antes, habían sido librados con mano poderosa de la esclavitud de Egipto.
No nos olvidemos de la alimentación milagrosa, no nos olvidemos de la roca de la cual fluyó agua para apagar su sed, y cada uno de estos elementos para apagar también los reclamos de un pueblo duro de cerviz, cabeza dura, y que constantemente provocaba a Dios por causa de su falta de fe. Pero se encuentran otra vez allí, al borde de alcanzar lo prometido. Se envían los espías, como leímos, para explorar la tierra y evaluar la fortaleza de sus habitantes, pero ellos no se percataron, por lo menos 10 de ellos, ¿sí? Josué y Caleb eran de otra calidad de creyentes, ¿sí? Pero aquellos 10 no se percataron que la idea de recorrer de este a oeste, de norte a sur, era una cuestión estratégica, porque en definitiva ellos tenían que entrar para no encontrarse con la sorpresa de qué clase de hombres y moradores iban a encontrarse con ellos para hacerle frente en el nombre y en el poder de Dios, sino que la visita de aquellos espías tenía precisamente esta impronta: vayan, conozcan, porque ahora ustedes saben con lo que se van a enfrentar, saben cuáles son las dificultades que van a tener por delante. Josué y Caleb están entre los 2 espías, pero ellos 2 son los únicos que no fueron reprobados. Pero de estos 2 espías hay uno que me llama mucho la atención y es precisamente Caleb. Él es el que nos interesa en la historia de esta noche. Los resultados de la misión del espionaje, fueron mixtos. Sabían que la tierra era buena, sabían que la tierra era una tierra donde fluía leche y miel. No podemos entender esto en una forma literal, como si del fondo de la tierra saliera leche y como si del fondo de la tierra saliera miel, ¿sí? Es una figura para comprender la abundancia de aquella tierra. Leche y miel eran 2 elementos que Dios otorgaba al pueblo de Israel y que los hacía gozarse. Tenía que ver con la dulzura, tenía que ver con el disfrute, tenía que ver con la abundancia. Dios les estaba diciendo: vayan, porque es una tierra que les va a proveer de todo lo necesario. Los 10 espías temían a los cananeos y a los anaseos por su número y tamaño, y Caleb y Josué le aconsejaron al pueblo proceder a conquistar a Canaán. Los cobardes prevalecieron, e Israel vagó en el desierto por 40 años. Creo que a esta altura cada uno de nosotros va haciendo las relaciones respectivas a nuestra propia vida, ¿no? Cuántas promesas de parte de Dios tenemos por delante y cuántas veces la falta de fe nos frenan en el camino. Cuántas veces la visión de la imposibilidad frena nuestra práctica de la fe, de creerle a Dios y dar aquellos pasos necesarios para que lo imposible sea posible en las manos de Dios. 40 años pasaron y otra vez se encuentran preparados para entrar en Canaán. Vamos a Josué capítulo 14, rápidamente. Y aunque todavía quedaba tierra sin conquistar y Moisés distribuye el territorio, nos encontramos en Josué 14:6 con esta porción. Cada tribu debe conquistar la porción que se le ha asignado. No es que dijeron vayan y tomen posesión de esto, ya está todo listo. No, cada tribu tenía que conquistar. Cada área de aquella tierra prometida estaba dividida en segmentos, estaba dividida de acuerdo al pensamiento de Dios en diferentes porciones, y cada tribu tenía que ir allí y no solamente creerle a Dios, sino creerle a Dios para conquistar algo que tendría que haber sido hecho 40 años antes. Y entonces nos encontramos con Josué capítulo 4, versículo 6, que dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Me encantan las palabras de este hombre. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, nunca dejó de reconocerlos como hermanos a pesar de su error. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo,
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Cada una de las palabras de Caleb son palabras de confirmación de un hombre que no solamente se formó antes de sus 40 años para ir a cumplir el propósito que Dios le había enviado, sino que son las palabras de un hombre que afirmó sus palabras aún a pesar de ver a 10 de sus compañeros castigados por Dios, de ver una generación que murió en el desierto. Fue un hombre que a pesar de las circunstancias pudo centrar su mirada, su atención en Dios. Era un hombre con muy buena memoria, y era un hombre que le creía a Dios a corto y a largo plazo. Porque a pesar de aquellos 40 años que tuvo que esperar para que se cumpla la promesa de Dios en cuanto a su lugar, donde él quería ir a poseer, él sabía que Dios no era hombre para mentir, ni tampoco para olvidar ninguna promesa. Y entonces Caleb, en sus 85 años ya aproximadamente, 85 años, 40 años tenía cuando Dios lo comisiona, hace uso de su memoria a largo plazo y se recuerda que hubo un punto en donde Dios le prometió algo. Quedó trunco momentáneamente, no por su culpa, no por su error, no por sus circunstancias, sino que quedó trunco por las circunstancias de terceros. Pero él no se queja contra Dios, ni siquiera se queja en contra de sus hermanos, porque da testimonio de la acción de sus hermanos, pero dice, mis hermanos, siempre los recordó bien, y también recuerda lo que Dios le había prometido. Dice versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó o que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Dice, y la tierra descansó de la guerra. Caleb. Después, a partir del versículo 13, se sigue contando la historia de él y de qué manera él fue conquistando Hebrón. Caleb a los 85 años quiere pelear con gigantes. ¿Qué hace que un hombre de 85 años todavía quiera pelear la buena batalla? Bueno, me encantaría conocer la alimentación que tenía Caleb para que a sus 85 años tuviera la fuerza para sostener la espada, para hacer frente a los enemigos, y no a cualquier enemigo, sino a enemigos que lo sobrepasaban en capacidad, en fuerza y en altura. Y si bien podemos ver una cuestión genética, quizás en su familia o en él, de fortaleza y de resistencia, pero por sobre todo esto estaba la promesa de Dios hace 40 años atrás que se iba a cumplir, porque él nunca desfalleció en creerle en esto a Dios. ¿Qué hace que una persona sostenga su fe a lo largo de tantos años? ¿Qué hace? ¿Por qué nosotros permanecemos en los caminos del Señor? ¿Qué hace que alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador en su niñez hoy tenga 40, 50, 60, 70? ¿Hay alguno de 80 acá? Cacho, ¿no? Perdón, la boca se me haga a un lado. Creo que ya mi mamá rompió el récord y estamos todos 80 para abajo, ¿no? ¿Todo? ¿Sí? Bien. Ah, no querías decir nada.
Ah, te entendí la seña, Cacho. Cacho hacía así. ¿Qué es lo que hace que una persona de tantos años pueda sostenerse? Porque la verdad es algo que creo que a todos nosotros nos ocupa. ¿Cómo nos vemos como cristianos en una iglesia local dentro de 20, 30, 40, 50 años si el Señor no viene antes? Una hermana me dijo que ella cree que el Señor va a venir pronto. Amén, hermana. Maranata. Pero si el Señor extiende su misericordia y extiende su paciencia y extiende su gracia mucho más tiempo del que nosotros quizás pensamos que pueda, ¿qué es lo que hace que una persona se sostenga en el tiempo? Hoy tenemos un promedio bastante joven, por lo menos en el auditorio de hoy tenemos un promedio muy joven de asistentes, un buen promedio de juventud. Los más grandes, los más 60, vamos quedando ya menos, ¿no? Eso quiere decir que de aquí a 20 años, quizás, si el Señor no viene antes, alguno de los que estamos acá, no vamos a estar. ¿Sí? Y no lo digo ni deseándole nada a nadie, ni siendo un pájaro de mal agüero, ni tampoco dando por sentado, pero la realidad es que algunos de nosotros estamos más cerca de estar con el Señor que de permanecer. Si dentro de 20 años y aquellos que estuvimos ya con 20 o 30 años o 40 años hasta el día de hoy como hijos de Dios, ¿qué le podríamos decir a aquellos que están en su veintena de años como creyentes, como hijos de Dios, para sostenerse en el tiempo? Y yo creo que el secreto lo pone Caleb aquí en esta noche delante de nosotros, una verdad bien clara para todos nosotros. Él lo dijo, él lo expresó, lo dijo con palabras bien claras. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice en el versículo 8, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En esto creo que radica el secreto de la permanencia. En nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida dentro de una iglesia local, no vamos a hablar de las circunstancias que puede ser que salgamos de una iglesia local y tengamos que ir a otro lugar, eso es ajeno al tema de esta noche. Pero nuestra permanencia en una iglesia local en donde podamos desarrollar nuestra vida día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y así a medida que pasa el tiempo. Para algunos de nosotros, esta etapa nueva de la vida como iglesia local ya lleva 20 años. En 20 años más, aquellos que hoy tenemos 60, como dije antes, seguramente, si el Señor lo permite, estaremos bordeando los 80, los que tienen hoy 40, ya están preocupándose, ¿no? En 20 años más van a andar en los 60, y así sucesivamente. La rueda de la vida va girando y las edades nuestras se van incrementando, y muchas veces no queremos pensar en ese paso del tiempo. Para algunos es motivo de depresión, para otros motivo de preocupación. Pero tendríamos que ser como Caleb, ¿verdad? Para él fue motivo de fe y de confianza. Todavía no se había cumplido lo que Dios había prometido a él. Pero él sabía que 40 años atrás Dios le había dicho, esto va a ser para vos. Quizás muchas veces pensamos en que que Caleb estaba pensando en una promesa terrenal, y es cierto, en ese momento la mirada de ellos era una nación que tenía que ser conformada, y no los podemos juzgar por eso. Pero lo hacían en función de un Dios eterno que los sostenía y que los estaba contemplando en su realidad, en ese tiempo. Nosotros hoy, después de tantos años y de un par de milenios para este lado, y con la Escritura completa, entendemos que nuestra mirada no está puesta en primer lugar, ¿sí? En lo terrenal, sino que nuestra mirada en primer lugar está puesta hacia aquella ciudad celestial. Y en algún momento será una realidad para muchos. El Señor lo fue a preparar para nosotros. Para unos anticipadamente, para otros en conjunto cuando seamos arrebatados, pero lo que para Caleb era una mirada en esta tierra, para nosotros es una mirada allí puesta en el cielo. Este anciano dice, yo voy a ir a pelear, quiero todavía pelear con gigantes.
Y es que la verdad es que él entendió que aquella lucha que quedó truncada al principio, a 40 años atrás, no fue una lucha que quedó terminada, era una lucha que tenía que empezar. Cada uno de nosotros sabemos que nuestra pelea, nuestra lucha diaria no es contra carne y contra sangre, sino contra huestes de maldad. Las fuerzas del enemigo que están constantemente trabajando y urdiendo y planificando en contra de los hijos de Dios. Y esa lucha comenzó desde el mismo momento en que conocimos a Cristo como Salvador y va a permanecer, se los prometo, va a permanecer todos los días de nuestra vida hasta que vayamos o el Señor nos venga a buscar. Esa lucha nunca va a terminar. Y la verdad es que uno, cuando mira todos estos años que hemos vivido y quizás con algunos con luchas muy personales y particulares, a veces piensa, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a culminar? ¿Cuándo la pelea va a tener un fin? Bueno, y la verdad es que la buena noticia es que nunca. ¿Saben por qué? Porque para nosotros es necesario este sentido constante de estar atentos y de que la lucha es cada día, porque eso hace la formación de nuestro propio carácter. Caleb no decayó ni en su confianza en las promesas de Dios, ni tampoco en la formación de su propio carácter. Y yo me lo imagino a este viejito con 85 años como una pila que se fue cargando durante 40 años, que vieron esos autitos de fricción cuando les das cuerda y los tenés quietos así, y los largás y salen con toda la fuerza. Me lo imagino así a Caleb. Las circunstancias que él tuvo que ver, todo lo que él tuvo que vivir, fueron circunstancias que lo fueron cargando, por así decirlo, para que cuando Dios le dijo, anda y toma lo que es tuyo, salió con toda la fuerza y no hubo gigante que le pudiera hacer frente. Dame pues ahora este monte, pidió Caleb a Dios, dámela. Y Dios le dijo, es toda tuya. Ahora, la verdad es que de este lado de la historia, y como dije antes, un par de milenios después, con la Biblia completa, con toda la historia completa, con todas las referencias completas para nosotros, hoy sabemos que aunque nuestra lucha no ha terminado, hay algunas luchas que son constantes en nosotros. Todos tenemos algún gigante que necesita ser vencido, no una vez, sino 2, 3 y constantemente ser vencidos. Yo quisiera nombrar 4. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Hebreos 11, 23 al 27. La historia es la de Moisés. Y uno de los gigantes que tenemos que aprender a vencer es el gigante conocido como temor. Lo opuesto a la fe. El temor se opone a la fe. Y dice versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses y porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres, por fe, dejaron de lado el miedo mientras muchos niños israelitas eran arrojados al río y comidos por los cocodrilos seguramente. Ellos dijeron, no tenemos miedo, tenemos fe, cambiamos, hagamos el cambio. El enemigo nos propone miedo, nosotros proponemos fe. Y entonces, por la fe, vieron a su hijo, comprendieron que había un propósito más grande que para él y no temieron el decreto del rey. Por la fe, luego Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No tuvo miedo a las consecuencias de sus decisiones, porque sabía que estaba llamado para un propósito mucho más grande. La fe echó fuera el miedo y el temor, y aunque tuvo sus humanas razones para arguir en contra del llamado de Dios y poniendo él sus propios argumentos, finalmente Dios tuvo la paciencia con él para decirle, no tengas miedo, no tengas temor, andá y enfrentá al faraón, abandoná a este pueblo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y uno puede preguntarse cuáles eran los deleites temporales del pecado. Bueno, todo lo que seguramente la corte egipcia le hubiese ofrecido si él hubiese dado un paso atrás al mandato de Dios o al llamado de Dios a obedecerle.
La historia nos muestra o nos enseña, si a alguno le gusta la historia, averigüe un poquito cómo era la sociedad o cómo degeneró la sociedad egipcia con el correr de los siglos. Y él hubiese estado inmerso en esa corte que lo hubiese llevado a vivir como alguien, sin duda, lejos de Dios, deleites temporales del pecado. Entonces él dice que él tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el premio, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, otra vez, vos me ofreces temor, yo te ofrezco mi fe, porque se sostuvo como viendo el invisible, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vos me ofreces temor por la muerte, yo te ofrezco mi fe. El temor es uno de los grandes gigantes que debemos aprender a vencer. No se vence con armas humanas, se vence con argumentos de la palabra de Dios. Cada promesa que nos es dada es para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Cada prueba por la cual pasamos y cada prueba por la cual somos preparados o zarandeados o horneados, como hemos escuchado muchas veces, nos preparan cada vez más para ejercer una vida de fe ante el porvenir. Seguramente que cada uno de nosotros tenemos nuestra cuota de temor, sin duda. Yo tengo las mías, tengo las propias, personales, familiares, de iglesia, tengo mis cuotas de temor y mis cuitas también. Las tengo. Pero cada vez que aparecen y me ponen mal o me entristecen o clavan un puñal de duda, lo único que me queda por hacer es dirigirme a aquel que me dijo hace poquito más de 40 años que me recibía como hijo, que no me iba a soltar y que me iba a guiar y me iba a acompañar todos los días de mi vida. Pero la misma promesa que recibí yo la recibieron ustedes, hermanos. No soy tan exclusivo, ¿eh? Las promesas buenas de Dios son para cada hijo, para cada hija de Dios. Y entonces, en el momento en que el temor quiera posicionarse en nuestra mente, en nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es, sin duda, lo más sencillo, confiar en Dios. Confiar en Dios. A veces las respuestas, por supuesto, no son inmediatas, pero llegan en el momento justo y eso van afirmando nuestro corazón. En el día que temo, confío en Dios. La fe es lo opuesto al temor y ese gigante sí que puede ser vencido. ¿Pudo Moisés en circunstancias difíciles? Dios estuvo con él. ¿Pudo Caleb en circunstancias difíciles? Dios estuvo con él. ¿Pudo José? Hay tantas personas, tantos ejemplos de hombres que tuvieron buenos motivos para temer y sin embargo decidieron confiar en Dios. Segundo gigante, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. La preocupación. O, como podríamos definirla, ocuparnos antes de las cosas acontezcan o sucedan. Y este es un pasaje muy conocido y aprendido hasta de memoria. Por nada estáis afanosos. Ese nada incluye absolutamente todas las cosas, todo. La nada incluye el todo. Parece una incongruencia, pero en este caso es así. La nada incluye todo. Por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El temor es un punto muy alto en nuestra experiencia espiritual, pero la preocupación es el escalón que sigue. Puede ser que no tema, porque sé que estoy protegido y guardado por Dios, pero puede ser que empiece a preocuparme, porque el temor me cuida de a largo plazo, la preocupación es algo que es a corto plazo. Tiene que ver con nuestra vida tan cortita y con nuestro día a día, nuestro caminar en nuestro día a día.
La preocupación es aquello que se planta en nuestra mente, en nuestro corazón, y me hace dudar del día, inclusive de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo voy a estar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Me quedé sin empleo? Las cosas cotidianas. Y sin embargo, Dios me dice, no temas, porque en todo aquello que puede ser un motivo de preocupación, para mí, dice Dios, es nada. Y por lo tanto debiera quitarte el afán. Vuelvo a decir, cada familia, cada hogar aquí representado, tenemos una cuota de temor y también tenemos una cuota de preocupación. Pero para estos dos gigantes que nos quieren plantar cara, nosotros para el primero tenemos fe y para el segundo tenemos un mandamiento. No estén afanosos, sino que doblen rodillas, oren a Dios. Dios escucha, Dios responde. Y la consecuencia contraria a la preocupación, ¿cuál es? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tercer gigante, Efesios 4:30 y 31. Este gigante es uno con el cual muchas veces tenemos que lidiar. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestro temperamento y tiene que ver con nuestro corazón, con la capacidad que tenemos para guardar. Este gigante se llama ira y es un destructor de futuros. Y Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31 dice lo siguiente: no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Completamos con el versículo 32, para que no nos quedemos solamente con lo negativo que puede estar presente en nuestra vida, sino que nos quedemos con aquello que Dios nos ofrece en contrapartida, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No contristéis al Espíritu Santo. Interesante que comience esta porción con esta frase, lo cual nos habla de una relación con una persona y no con una influencia o con una entidad etérea que por ahí anda dando vueltas. No es una persona. Y muchas veces pasamos por alto de que el Espíritu Santo es contristado o entristecido por nuestra causa. La misma expresión de no contristéis es la misma expresión que encontramos en la tristeza que el Señor Jesucristo sintió allí en el huerto del Edén, la carga que Él tenía, esa constricción que Él tenía por la visión de un futuro en donde los pecados del mundo iban a ser aplicados sobre Él, en donde el Padre se iba a apartar momentáneamente en la presencia de Él. Esa es la idea, esa es la dimensión de nuestros pecados en contra de Dios. No contristar al Espíritu Santo significa no lo pongas en la misma situación en que estuvo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, con una carga inmensa. Si ya las cargas las llevó el Señor, ¿por qué agregar otra más? Y además de esto, nos habla acerca de los elementos que como una escalera se van presentando una tras otra. Comenzamos hablando o leyendo ahí acerca de la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. La amargura refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. No por nada se nos pide que nuestro corazón no esté en un estado en el cual el resentimiento se haya enraizado y se haya clavado así como algo difícil de sacar, como una mala hierba, como un yuyo. ¿A quién le gusta la huerta? La caña le encanta. No la huerta, sino la jardinería. ¿Cierto, cuñado? Le encanta. Si ven el parque de mi cuñado es para sacarle foto. Espectacular. Luchás contra los yuyos que... Sí. Y aparece. Y normalmente son los más duros de sacar. Son los que tenés que hacer fuerza para sacar. Sí. Así es la amargura en el corazón de un creyente. Y se nos dice que lo quitemos. Muchas veces le pedimos a Dios que lo quite y dice, no, quítalo vos, porque es resultado de decisiones en tu propia vida. Quita vos la amargura de allí, de ese lugar.
Y es un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Una pequeña chispa, una pequeña palabra, una pequeña provocación para el que está amargado serviría y sirve para que explote. El enojo tiene que ver con una rabia en la efervescencia del momento. Me enojé y reaccioné. El Espíritu Santo lejos, contristado, y yo feliz con mi enojo, con mi pelea. La ira es una hostilidad más interna, más profunda. Fíjense que vamos yendo en aumento. La ira es una hostilidad más profunda, interna. La gritería es el bullicio de una contienda fuera de control. Es cuando ya pasamos del pensamiento a los hechos y a las palabras, y entonces cada uno intenta detener su propia razón y ninguna de las dos partes quieren escucharse. La maledicencia es cuando ya se pasa de las palabras a la calumnia, y la malicia es cuando la calumnia tiene todo el objetivo de dañar a la otra persona de cualquier forma posible, y creo que cada uno de nosotros sabemos de qué manera utilizamos nuestra palabra, nuestra lengua cuando queremos que alguien se sienta mal. Claro que somos expertos en eso. Por eso es un gigante, porque destruye futuros, destruye relaciones, destruye iglesias, destruye nuestro trato como hermanos, por supuesto. Pero para esto hay una solución. ¿Cuál? Somos nosotros los responsables para que este gigante muera. Por eso dice que nosotros lo tenemos que quitar. Porque mientras tanto esto permanezca en nuestro corazón y se manifieste en nuestros hechos y se difunda a través de nuestras palabras y afecte a través de la maledicencia, el punto más alto de nuestra expresión, de nuestro pensamiento a través de nuestra boca, hay alguien que está triste, hay alguien que está contristado, hay alguien que no puede actuar. Y es el Espíritu Santo de Dios. Por último, cuarto gigante, 1 Corintios 10:13. Verán que no estoy utilizando pasajes muy rebuscados, son los que leemos casi todos los días. Y son aquellos con los cuales hemos sido formados. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación no solamente uno tiene que huir, a veces uno tiene que resistir mientras la tentación está presente. El Señor Jesucristo no huyó de la tentación, pero resistió con la palabra de Dios. Y la verdad que cuando uno piensa en la tentación como algo constante en nuestra vida, tenemos que pensar si realmente la tentación es no solamente lo que viene a mí, sino lo que yo permito que venga a mí. Tenemos un montón de herramientas para que no llegue, pero si llega, resistencia. Y si se pone muy difícil, huir. Se pone muy difícil, huir. Caleb se negó a temblar ante estos formidables enemigos. Podría haber tenido temor y no tuvo temor. Podría haber tenido preocupación y no lo tuvo. No se dejó llevar por la ira para enfrentar o para esperar, ni tampoco se sometió a la tentación de no creerle a Dios. Cada uno de estos gigantes él los pudo ir venciendo. ¿Y saben qué? No tenía la Biblia completa. ¿Saben qué? Solamente contaban con aquellas palabras, primeras palabras que Moisés había escrito en cuanto al Pentateuco. No tenía la Biblia completa. Y sin embargo, no se dejó vencer ni por el temor, ni la preocupación, ni la ira, ni por supuesto la tentación. Él esperaba vencer a estos gigantes y sabía que tenía de parte de Dios todo por ganar. Ahora nosotros, tantos siglos después, tantos milenios después, Biblia completa, hijos de Dios, unidos en un mismo espíritu, con una iglesia como familia espiritual,
El Espíritu Santo morando en nosotros, que nos guía a toda verdad y que constantemente trabaja en nuestro interior para traer constantemente la palabra que mora en nosotros para hacer frente a la ira, para hacer frente a la tentación, para hacer frente a la preocupación, para hacer frente al temor. ¿Cómo estamos con estos gigantes? ¿Vencidos, vencedores, triunfantes o derrotados? ¿De dónde sacaba la fortaleza este hombre o este superanciano de 85? Bueno, la fe le dio fortaleza para conquistar. La fe le dio la fortaleza para conquistar. Números 13:30 dice lo siguiente. Lo leo nuevamente. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un hombre con una fe sencilla, apoyado en un Dios poderoso al cual había visto obrar, en el cual siguió confiando durante los 40 años que restaron. La fortaleza de Dios tomó lugar de su posible debilidad física. 85 años y sin embargo la fortaleza de Dios lo sostuvo. Él sabía que su Dios era mayor que cualquier gigante, si no, no le hubiese dado la tierra que le estaba reclamando. Le hubiese dicho: no, Caleb, esto no es para vos. Estás viejito, no podés hacer nada contra esto, no te lo doy, vamos a buscar otro que tenga. No, yo te fortalezco, esa tierra es para vos. Sí que podés hacer frente a los gigantes. La fidelidad de Dios le recordó a Caleb que no fallaría jamás y que no le fallaría a él. Y es casi como las palabras de los discípulos al Señor. Cuando el Señor le preguntó: ¿ustedes también se quieren ir en esa circunstancia en donde muchos daban la vuelta atrás? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Si sos vos el que tiene las palabras de vida eterna. Y aunque Caleb no conocía estas palabras, pero sí conocía al mismo Dios, que conocieron aquellos discípulos cuando vieron a Cristo aquí en la tierra. Y son las palabras que nosotros podemos expresar, porque conocemos al mismo Dios, pero también conocemos al mismo Salvador. Conocemos al Dios de Caleb y conocemos al Señor de los discípulos. Señor, ¿a quién iremos? Tengo estos gigantes en mi vida, tengo estas imposibilidades, y el Señor me invita a confiar. Por último, la palabra de Dios nos enseña que seguimos a un Señor que es triunfante por sobre todas las cosas. Aunque no todo está sujeto, pero algún día todo va a estar sujeto. Aunque no todo está sometido a sus pies, pero algún día todo va a estar sometido a sus pies. Y en ese transcurrir, su iglesia, nosotros, estamos en camino de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querido hermano, yo sé que en este último tiempo hemos pasado o estamos pasando, personalmente, familiarmente, como matrimonio, por pruebas, por circunstancias difíciles. El enemigo sin duda que ha desplegado una cantidad de elementos como una artillería pesada para volcarla sobre su iglesia. Y estoy pensando en nuestra iglesia local. Y tenemos las mismas posibilidades que tuvo Caleb, para vencer el miedo, el temor, la ira, el enojo, las tentaciones. Tenemos la misma capacidad. Y te podría decir muchísimo más que Caleb. Muchísimo más que Caleb. Y si para él, con las armas básicas, le sirvió para hacer frente a estas cosas que podrían haber estado presentes en su vida, decir, quiero seguir conquistando, ¿qué queda para nosotros? En cuanto a que todo nos ha sido dado en la persona del Señor Jesucristo, el gran conquistador. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir adelante? Bueno, en 40 años me cuentan. Creo que voy a andar por los 100. Así que si llego, me cuentan cómo fueron estos 40 años, si es que el Señor no nos vino a buscar antes. Pero Dios quiera, yo creo que, y sin duda creo que Dios quiere, es que sigamos siendo más que vencedores, venciendo gigantes todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.